Muy buenas, soy Roger y bueno, hoy te voy a enseñar a cómo configurar la Lumix G7 para grabar vídeo. Llevo ya varios años con ella, así que creo que he descubierto cuál es la mejor configuración que funciona con esta cámara para grabar vídeos de calidad. Así que nada, no me enrollo mucho más y vamos directamente a leer. Bien, lo primero y fundamental es poner la cámara en modo manual. De esta forma nosotros configuraremos cada uno de los parámetros individualmente y la cámara no hará lo que le dé la gana. De esta forma conseguiremos resultados mucho más profesionales. Para ello tenemos dos formas de hacerlo. La primera sería desde la pantalla táctil directamente. Solamente tendríamos que irnos al icono de la cámara de vídeo que vemos en la parte superior, presionamos y vemos los diferentes modos de exposición. Bien, pues solamente presionando la M, que sería el modo manual, ya tendríamos la cámara en modo manual y podemos configurar cada uno de los parámetros. La segunda forma sería directamente desde el menú, en lo que vendría siendo el primer icono, que sería la cámara de vídeo, en la segunda pestaña donde pone modo de exposición, y ahí también lo podríamos configurar. Este sería el primer paso y fundamental para empezar a configurar nuestra cámara. Bien, lo segundo que voy a configurar va a ser el tema de la resolución y la cantidad de fotogramas por segundo que voy a utilizar. Nos dirigimos de nuevo a la cámara de vídeo y en la primera pestaña donde pone calidad de grabación presionamos y aquí nos van a salir todas las resoluciones que tiene la Lumix G7. Yo en mi caso, como ya bien sabéis, siempre utilizo la máxima resolución que es 4K. ¿Por qué grabo en 4K? Bueno, bastante sencillo. Básicamente me da mayor cantidad de información y esto me permite que si reescalo el 4K a una resolución inferior, como pueda ser el Full HD, pueda estabilizar, pueda reencuadrar y pueda tener más versatilidad con el vídeo. Aunque de todo esto tengo un vídeo que hice que lo voy a dejar justamente aquí arriba en el que lo explico todo mucho más en detalle. Bien, una vez que ya tenemos lo que es la resolución escogida, tenemos dos cantidades de fotogramas en la Lumix G7, que sería 30 FPS o 24 FPS. Yo aquí voy variando, ¿vale? No siempre utilizo 24 y no siempre utilizo 30. En los casos en los que voy a hacer una grabación un tanto más profesional o un tanto más seria, utilizo los 24 fotogramas ya que me va a dar un look más cinematográfico. Pero si por ejemplo estoy haciendo un vídeo como por ejemplo este mismo para YouTube, utilizo los 30. En fin, voy variando ya que me gustan los dos estilos realmente. Entonces, bueno, en este caso voy a elegir 30 fotogramas y de esta forma ya tendría la resolución, la cantidad de FPS y la cámara puesta en manual. Ahora vamos con lo que sigue. Bien, ahora vamos ya con el triángulo de exposición. El triángulo de exposición básicamente son los tres ajustes primarios que tiene cualquier cámara para poder exponer nuestro vídeo o nuestra fotografía. Es decir, la apertura de diafragma, la velocidad de obturación y el ISO. Aunque de todo esto tengo un vídeo que lo explico todo mucho más en detalle, que lo voy a dejar justamente aquí arriba. Bien, ¿cómo lo configuro yo en la Lumix G7? Pues primero de todo, para vídeo lo que hago es respetar la regla de los 180 grados. Es decir, ahora mismo estoy grabando a 30 FPS y, como veis, estoy obturando a 1 partido de 50. ¿Por qué no obturo a 1 partido de 60? Bueno, básicamente, en lo que vendría siendo la Unión Europea, tenemos una tasa de hercios, ¿de acuerdo?, diferente a la de Estados Unidos, por ejemplo. Esto hace que básicamente las luces, si obturo a 1 partido de 60, parpadeen. Para evitar que las luces parpadeen, lo que se conoce como efecto flickering, para evitarlo, lo que hago es básicamente obturar a 1 partido de 50. Bien, una vez que tengo la velocidad de obturación ajustada, que básicamente la Lumix G7 yo lo tengo configurado que sea la rueda trasera, ¿de acuerdo? La rueda que está hacia nosotros. Y ahí pues voy modificando lo que vendría siendo la velocidad de obturación, como veis. Luego estaría el tema de la apertura de diafragma, que yo lo tengo en la rueda delantera. Como veis aquí voy modificando la apertura que puedo llegar a utilizar. En este caso pues tengo un objetivo que su máxima apertura es 1.7 y aquí ya pues va variando. Es decir, yo utilizaré la apertura que vea conveniente en diferentes situaciones, al igual que vosotros, ya que no siempre hay que utilizar la máxima apertura porque no es conveniente en ese momento, y tampoco utilizo la mínima apertura ya que tampoco puede ser conveniente. Entonces voy variando según las necesidades del momento. Y con el tema del ISO, que para el ISO solamente tenemos que en la cruceta presionar el botón que está justamente la flecha hacia arriba, presionamos y aquí tenemos el ISO. Y en el tema del ISO la verdad que tampoco me como mucho la cabeza, ya que en estudio utilizo entre 200 y 400 ISO y luego en la calle lo que hago es básicamente, si tengo mucha luz, utilizar el menor ISO posible, y si estoy en una situación en la que tengo muy poca luz, pues varío entre 800 y 1600 ISO.
nunca sobrepaso esa barrera de los 1600, ya que en esta cámara, ya que es micro 4 tercios, empieza a aparecer bastante ruido, y para evitarlo lo que hago es básicamente utilizar entre 800 y 1600 en situaciones de baja luz, y en estudio, como estoy ahora mismo, utilizo entre 200 y 400. Bien, ahora vamos al estilo de imagen, vamos a los perfiles de color. Para ello tenemos dos opciones. La primera, darle al botón FN2 o Q menú, presionamos y nos vamos a lo que vendría siendo los perfiles de color, y aquí los tendríamos todos. La segunda opción sería ir directamente al menú, la primera opción que es la cámara de vídeo, y en la primera pestaña foto estilo. Presionamos en foto estilo y aquí nos van a salir todos los perfiles de color que podemos utilizar. ¿Cuál es el que yo utilizo siempre? Básicamente el rango dinámico como cine. En inglés se llama CineLightD, pero bueno, aquí pues la Panasonic ha decidido traducirlo de aquella manera al español, pero bueno, sería el CineLightD. ¿Por qué utilizo este perfil tan plano? Básicamente porque me da mayor rango dinámico, es decir, me levanta las sombras y me baja las altas luces. Esto hace que tenga una imagen muy plana y que a la hora de hacer una corrección de color y etalonaje tenga mucha más información disponible para editar un poquito más el color. También es cierto que yo hago unos pequeños ajustes para mejorar todavía más el CineLightD. Y estos son los siguientes. El primero, el contraste lo bajo totalmente para de esa manera que no haya mucha diferencia entre el blanco y el negro. De esta forma tengo una imagen mucho más plana que lo que sería pues sin este contraste al mínimo. Lo segundo que hago es la nitidez. La nitidez básicamente es como una especie de contraste que tiene el negro, ¿vale? No es la nitidez que vemos en el vídeo, sino una especie de contraste que tiene el propio negro, el propio color negro. Entonces lo que hago básicamente es bajarlo al -3. De esa manera gano todavía un poco más de rango dinámico. Luego estaría la reducción de ruido. La reducción de ruido es para, como el propio nombre indica, reducir un poco el ruido que genera este perfil de imagen. Entonces yo lo subo a +2. La verdad que a mí me funciona bastante bien y no genera prácticamente ruido con esta configuración. Y por último, la saturación, es decir, como de vivo es el propio color, lo que hago es bajarlo a -2, ya que tampoco quiero una viveza extrema en el color, ya que después eso lo haré en postproducción. Básicamente este sería el perfil de imagen que yo utilizo, el que a mí me funciona, y lo tengo configurado de esta manera. Sí que es verdad que luego en postproducción tienes que echarle horas para aprender a editar bien el color, pero bueno, por suerte hoy en día existen los LUTs, así que eso facilita muchísimo el trabajo. Bien, otro ajuste fundamental que debemos ajustar en nuestra cámara Lumix G7 es el balance de blancos. Básicamente el balance de blancos es la forma en la que el sensor capta la luz. Cuanto más neutro sea el balance de blancos, más fiel a la realidad estará captando la luz el sensor. Si no lo hacemos de esa forma, puede que capture una luz mucho más fría o mucho más cálida. Bien, para ello solamente tenemos que irnos a la cruceta que tenemos en la Lumix G7 y hacia la flecha derecha tenemos aquí el WB, que hace referencia al White Balance, ¿vale? En inglés. Entonces presionamos y aquí tenemos los diferentes ajustes. Tenemos balance de blancos automático, que no lo recomiendo en absoluto, ya que si lo ponemos en automático lo que va a ocurrir es que va a ir variando constantemente y luego en postproducción nos vamos a volver locos para editar el color, así que no lo recomiendo. Luego estaría el solecito, que hace referencia a luz día. Este es el ajuste que más vamos a utilizar, ¿de acuerdo? Ya que los focos de estudio y la propia luz del sol son luz fría. Entonces este es el ajuste que más vamos a utilizar y es el que yo principalmente utilizo. El resto de ajustes yo no los utilizo nunca, ya que cuando estoy en otras situaciones que no sean de mucha luz o de luz controlada, mejor dicho, lo que hago básicamente es ponerlo en manual. Es decir, me llevo una carta de grises y lo que hago es ajustar manualmente lo que vendría siendo el balance de blancos para tener una imagen mucho más fiel a lo que está ocurriendo en la realidad. Pero básicamente lo que yo utilizo siempre, o en el 90% de las situaciones, es el balance de blancos en luz día, es decir, en el solecito, ya que es lo que tienen los focos de estudio que yo utilizo, y también en la calle, pues la luz del propio sol. Así que esto sería básicamente los balances de blancos. Bien, lo bueno de la Lumix G7 es que tiene muchísimas configuraciones para poder grabar vídeo. Entre ellas hay un ajuste muy interesante que es el Focus Picking. Para activar el Focus Picking en la Lumix G7 es bastante sencillo. Solamente tenemos que dirigirnos al menú, irnos a la segunda opción, ¿de acuerdo? Donde pone
pues una llave inglesa y una C, e irnos a la cuarta pestaña, ¿de acuerdo? Nos vamos a la cuarta pestaña y vamos a encontrar contornos máximos, yo porque tengo la cámara en español y hace traducciones un poco extrañas, pero básicamente hace referencia al focus picking. Una vez que estamos aquí, solamente tenemos que activarlo, darle a on y también podemos configurarlo un poco, ¿de acuerdo? Si nos vamos a set, podemos ajustar el nivel de detección, ¿vale? Si queremos que haga un nivel de detección bajo o un nivel de detección alto, y también el color que queremos que sea el focus picking, ¿de acuerdo? El focus picking básicamente es un contorno que sale alrededor del sujeto que nosotros estamos enfocando manualmente. De esta forma tenemos un enfoque mucho más preciso cuando enfocamos en modo manual, ya que si no tendríamos este ajuste, pues no sabríamos muy bien si estamos enfocando de manera precisa o pues un poco al aire libre, ¿no? Por otra parte tendríamos lo que son los tercios, ¿de acuerdo? Esto de que se divide la pantalla en 9 partes iguales y tenemos 4 puntos de unión. Bueno, pues para activar estos tercios solamente tenemos que dirigirnos de nuevo a la llave inglesa con la C en la cuarta pestaña y nos vamos a lo que vendría siendo línea guía. Aquí vamos a tener diferentes líneas guía, ¿de acuerdo? Yo la que más utilizo pues es la que tiene los 4 puntos de unión, que es la más útil, la más estándar en la industria de, pues, del vídeo, la fotografía y demás, los tercios, y de esa forma pues ya podemos encuadrar mucho mejor. Hay una pequeña regla no escrita que dice que para llamar más la atención del espectador que está viendo pues nuestro vídeo, nuestra fotografía, debemos poner al sujeto en una de estas 4 intersecciones para llamar mucho más la atención. Sinceramente no sé si será verdad o no, yo la verdad que los tercios principalmente los utilizo pues para poder encuadrarme de forma correcta y que no esté más arriba o más abajo, más a la derecha o más a la izquierda, y pues ponerme en un lugar perfecto para tener un encuadre más o menos pues bonito. Algo que yo siempre tengo activado y es ultra mega útil es el histograma. Para ello solamente nos tenemos que dirigir a lo que vendría siendo de nuevo la llave inglesa con la C en la cuarta pestaña también y activar pues el histograma. El histograma, como veis, es este cuadradito que tengo aquí, que ahora mismo está totalmente en negro, con una pequeña línea amarilla que veis ahí. Y esto principalmente nos indica las altas luces, los medios tonos y las sombras, ¿de acuerdo? Entonces, cuando estamos exponiendo, se van a ir las sombras o las altas luces, pues van a ir variando. De esa manera podemos encontrar la exposición perfecta y que nos indique la cámara pues cuando estamos sobreexponiendo o subexponiendo, ya que hay veces que no nos podemos fiar de la propia pantalla de lo que vendría siendo la cámara, ya que es muy pequeñita y si nos da el sol directamente pues la vamos a dejar de ver, y este cuadradito pequeñito nos va a indicar pues en qué posición estamos para exponer lo más precisamente posible a la hora de pues grabar vídeo. Algo también muy importante y que todo el que graba vídeo debería utilizar es las cebras, ¿de acuerdo? Para activar las cebras solamente tenemos que dirigirnos de nuevo a la llave inglesa con la C, irnos a la quinta pestaña y patrón cebra. Como veis tenemos 2 patrón cebra, ¿de acuerdo? Ya que podemos indicar la intensidad de las cebras. Y básicamente las cebras, muy resumido, ya que dentro de poco subiré un vídeo explicando qué es precisamente, básicamente las cebras nos indican lo que está sobreexpuesto en la imagen, ¿de acuerdo? Mediante unos valores que nosotros le indicamos a la cámara. Entonces, voy a poneros aquí el ejemplo. Yo en mi caso, en cebras 1, tengo un 65% hasta el blanco absoluto. El 65% hace referencia a los tonos de piel, ¿de acuerdo? Entonces, yo cuando me estoy exponiendo, lo que hago es básicamente, cuando empieza a salir un poquito de cebra, sé que estoy perfectamente expuesto. La cámara me está indicando que estoy sobrepasando el 65% del blanco que yo le he indicado que empiece a resaltar como sobreexpuesto para saber que estoy perfectamente expuesto. Y luego el 100% es básicamente que la imagen está totalmente quemada, ¿de acuerdo? De esa manera pues me indica los dos valores. Bien, vamos a entrar en el apartado del enfoque. Yo en mi caso en la Lumix G7 siempre enfoco manualmente. Básicamente la Lumix G7 tiene un enfoque de mierda. Vamos a hablar mal y pronto porque es que es lo que es, ¿vale? Tiene mal enfoque en vídeo y la verdad que varía muchísimo y no es para nada preciso. Por ello yo siempre enfoco manualmente. Un truco muy bueno para enfocar con mayor precisión es que si por ejemplo no tenéis la cámara al lado y la tenéis por ejemplo puesta en un trípode y os estáis grabando a vosotros mismos, lo que yo hago es básicamente poner el modo MF, ¿vale? Manual Focus, y con la aplicación del móvil me enfoco a mí mismo, ¿vale? Ya que
al estar el objetivo conectado a la cámara, puede hacer esa función y de esa manera pues el enfoque no se mueve en absoluto y estoy perfectamente enfocado. La verdad, de esa manera pues yo grabo todos mis vídeos y sinceramente va bastante bien. Y luego pues cuando tengo la cámara en las manos y estoy haciendo yo un vídeo con la cámara en la mano, pues ya sí que utilizo lo que vendría siendo la rueda de enfoque del objetivo para ser mucho más preciso en el enfoque. Vamos a entrar en el apartado del audio. Lo bueno de la Lumix G7 es que tiene un muy buen amplificador y además tiene entrada de micrófono, como es obvio. Algo que sí yo os recomiendo es que en la Lumix G7, os voy a enseñar, entramos en configuración y en configuración nos vamos a la camarita de vídeo y en la camarita de vídeo nos vamos a la última pestaña, ¿de acuerdo? A la quinta pestaña, aquí ajustes de nivel de micrófono, os recomiendo que lo pongáis a menos 6 decibelios. ¿Esto por qué? Como os digo, la Lumix G7 tiene un muy buen amplificador, pero genera mucho reverb si utilizamos una amplificación muy alta. Por ello os recomiendo utilizarlo a menos 6 o a menos 5 y de esa manera vais a tener un sonido de muy alta calidad. Bien, ahora voy a pasar con lo que vendría siendo la configuración de botones, la pantalla y un montón de cositas que nos hacen la vida mucho más fácil a los que grabamos vídeo. Lo bueno de la Lumix G7 es que cuando estamos enfocando manualmente hace una magnificación de la pantalla. Es decir, cuando nosotros vamos a enfocar, lo que hace la pantalla, o lo que hace el vídeo, mejor dicho, es hacer un zoom digital, ¿de acuerdo? Que eso no va a afectar después en la grabación final, para de esa manera enfocar con mucha mayor precisión, ya que estamos viendo el objeto que vamos a enfocar mucho más cerca y además, junto con el focus picking, vamos a tener una precisión excelente. La verdad, sinceramente, creo que es de las funciones más útiles que tiene esta cámara, ya que nos hace un tanto la vida más fácil a la hora de enfocar, ya que normalmente pues cuesta un poco el enfocar o el pillarle el truco al enfoque y hacer un enfoque preciso y perfecto. Y sinceramente que tenga esta función de ampliar lo que vendría siendo la imagen para enfocar mucho mejor, pues la verdad que es bastante útil. Bien, algo que yo recomiendo hacer en todas las cámaras, no solamente en la Lumix G7, es configurar cada botón individualmente para de esa manera hacernos el trabajo un tanto más sencillo, ya que de esa forma vamos a poder configurar cada botón individualmente a una función en específico que nosotros usemos mucho y que de esa forma pues no tengamos que estar entrando al menú, cambiar esa opción, salir del menú y demás. Bien, todo esto ¿cómo se hace en la Lumix G7? Pues es bastante fácil, solamente nos tenemos que dirigir al menú, en la segunda opción, como os he dicho antes, la llave inglesa junto con la C, y en la séptima pestaña nos va a aparecer ajustes botón FN. Presionamos ahí y aquí nos va a poner ajustes en modo de grabación o en modo de reproducción. Eso sería cuando estamos en el modo pues de reproductor, no cuando estamos viendo los clips y demás. Le damos a ajustes de grabación, ¿de acuerdo? Y aquí nos van a salir todos los botones configurables que tiene la cámara. Como veis, yo cada uno lo tengo asignado a una función, de esa manera pues me hago el trabajo bastante más fácil. Y por ejemplo, en el botón FN3, ¿de acuerdo? Que sería en lo que vendría siendo la cruceta, el botón, la flecha hacia abajo, pues en ese botón yo tengo configuradas las cebras, ¿de acuerdo? Aquí como veis tengo patrón cebra y demás. Para cambiar el modo es tan sencillo como pues directamente presionar en un botón específico que nosotros queramos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el FN4, pues aquí yo le doy y aquí pues tengo los diferentes modos, diferentes funciones que yo puedo pues ajustar en lo que vendría siendo cada botón individualmente. Yo lo tengo ajustado así, ya que es la forma que más rápido me funciona a la hora de grabar y a la hora también de hacer fotografía, pero como digo, esto ya es para cada uno, para sus gustos y para las funciones que más utilice. Bien, luego otra función muy interesante que tiene la Lumix G7 es el poder configurar un botón en específico para cuando estemos grabando en modo manual y haga un autoenfoque rápido. Para esto solamente tenemos que dirigirnos al menú, darle al menú básicamente, de nuevo a la llave inglesa junto con la C y nos vamos hasta la primera pestaña y donde pone AFAE bloqueado. Presionamos ahí y como veis aquí nos van a salir diferentes funciones. Bien, pues si nosotros seleccionamos la función AF ON, autoenfoque encendido, lo que va a hacer es que una vez que presionemos el botón que está justamente en el dial de los modos de enfoque, lo que va a hacer es básicamente un autoenfoque rápido. De esa forma, si nosotros estamos enfocando manualmente y se nos va el enfoque de donde nosotros lo teníamos, con este botón presionándolo una vez va a hacer un autoenfoque rápido a ese punto preciso
donde nosotros estábamos enfocando. De esa forma lo que vamos a conseguir es evitar que se nos vaya el enfoque por cualquier motivo y recuperarlo rápidamente en una situación en la que haya pues movimiento y demás. Sinceramente es muy útil y yo lo utilizo prácticamente cada vez que voy a grabar. Bien, algo muy importante que debemos saber es que cuando grabamos con objetivos analógicos, es decir, con objetivos totalmente manuales, la cámara puede que no los detecte y no nos deje disparar, básicamente, ni grabar ni hacer fotografías. Para ello, la Lumix G7 tiene una función bastante interesante. Solamente tenemos que dirigirnos al menú de nuevo, otra vez la llave inglesa junto con la C y darle a grabar sin lente, ¿de acuerdo? Le damos a on y de esa manera ya lo tenemos activado. Esta función lo que hace básicamente es que podamos grabar sin que la cámara detecte ningún objetivo. Es decir, los objetivos, como ya sabéis, los objetivos que son pues automáticos, tienen una serie de pines que se conectan junto con la cámara para que los detecte. Bien, pues si estamos utilizando un objetivo analógico antiguo o un objetivo, por ejemplo, manual, como puedan ser los 7 Artisans, los Samyang y diferentes marcas que tienen objetivos totalmente manuales sin conexión con la cámara, lo que va a permitir es que podamos grabar sin ningún problema y sin que nos dé ningún fallo. La verdad que yo lo tengo siempre puesto encendido, ya que pues es muy útil. Y pues bueno, como habéis visto, así de fácil es configurar la Lumix G7 para grabar vídeo. Sinceramente, por el precio que ronda esta cámara, que siempre suelen ser los 500 euros en Amazon, tiene funciones muy interesantes para grabar vídeo que en la gama de precio de esta cámara no lo he visto casi nunca, como puede ser el histograma, el tema de las cebras, los perfiles de imagen, que es algo fundamental a la hora de poder hacer una corrección y etalonaje de color correctos. Y sinceramente esta cámara me encanta y es muy útil para grabar vídeo. Sí que es verdad que tiene detallitos como todas las cámaras, como por ejemplo que su autoenfoque pues es una mierda, es lo que hay, no puede ser perfecta, o que no tenga estabilizador. Pero por lo demás, sinceramente creo que es una gran opción para grabar vídeo esta cámara. Y pues bueno, dicho esto, espero que este vídeo os haya ayudado, espero que os haya aclarado muchas dudas a la hora de configurar esta Lumix G7. Cualquier duda que tengáis me la podéis dejar debajo en los comentarios y yo la responderé encantado. Me podéis dejar un buen like, también os podéis suscribir y activar la campanita, que no vale para nada, pero bueno, ahí está. Y también podéis seguir en mi Instagram para estar informados de todas las novedades del canal. Así que nada, dicho esto, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. Chao, chavales.